nombre de Jesús, amén. Una gripa y no... Una gripa sino... Bueno, entonces, para continuar con el tema, nosotros, alguien que me diga rápidamente qué vimos la clase pasada, aparte del significado de homilética y eso. ¿Se acuerdan que vimos tres cosas básicas? ¿Quiere enseñar y quiere predicar? Que era enseñar, predicar, testificar o conferencia. ¿Cómo? No, tampoco hay agua. No, pues. Pero que no hay agua. Bueno. Entonces, el trabajo que se dejó, la finalidad realmente es que cada uno de nosotros podamos entender y aprender de una u otra manera cómo es que los primeros que nosotros, así les llamamos o les llaman muchos, los primeros que nosotros, que eran los apóstoles, que eran, bueno, lógicamente los patriarcas, que ellos no se tocó en el trabajo, pero sí de muchos que influenciaron en la palabra y que de una manera indirecta utilizaron la homilética, bueno, como dije antes, sin saber que el término existía en esa época. Entonces yo quisiera saber, así rápidamente, alguna persona que me diga algo que de pronto le haya quedado así como más grabado de ese trabajo. Por ejemplo, no, yo me detallé que Pablo tal cosa, o yo no sabía y descubrí que tal persona hizo esto, ¿sí? No sé quién quiera, por ejemplo, Moni. Pues por lo que más o menos me di cuenta, por lo menos Jesús decía que él enseñaba de la manera como lo hacía, por ejemplo, por su propia vida, que decía que no se preocupaba ni por la comida, ni por el vestido, ni por nada, porque él vivía confiado en Dios, y él lo hacía de manera espiritual. Él daba un mensaje, pero él trataba de manejarlo, era espiritualmente, pero con su propia vida. Y Jesús era maestro, él cuando hablaba de la palabra, ¿enseñaba o predicaba? Enseñaba. ¿Por qué? Incluso ahí dice que por la manera que él lo hacía, porque él lo explicaba de una manera que daba como una especie de información, un mensaje, y esa es la manera de ser de un maestro. Listo. ¿Y Yureima, qué le quedó algo? Por lo menos ¿De alguno de ellos? por lo menos de Juan que era el más joven. Él era el que estaba más pegado a Dios. Él amaba mucho, Dios lo amaba mucho a él, Jesús. Entonces él veía cómo Jesús le hacía los milagros, le enseñaba, le predicaba, y él era muy sentimental, así por eso. Y tenía un corazón muy dispuesto a aprender, dispuesto a estar con Jesús. Entonces eso es lo que más me... ¿Y Juan, qué notaste? ¿Juan cuando abría su boca predicaba o enseñaba? Él predicaba. ¿Por qué notaste que predicaba más que enseñar? Porque él veía lo que Jesús hacía. ¿Y Jesús predicaba o enseñaba? Ambas cosas, para mí predicaba y enseñaba. Y en de pronto José, en cuanto al tema de Jesús, vio que cuando él decía de pronto las parábolas, ¿encontrabas que enseñaba o predicaba? Él era muy sabio. Y las parábolas eran un ejemplo para que el pueblo pudiera entender, porque él a veces hablaba y no entendían, ni siquiera los mismos discípulos, porque él se los llevaba a otro lado. Y aún Pedro le decía que le explicara porque no sabía qué era. O sea que las parábolas son una enseñanza o una predicación. Una enseñanza. ¿Seguro? Sí, es una enseñanza que... ¿Por qué no es predicación? Porque le estás enseñando por una comparación con lo real. Lo digo para que tomen como referencia lo que aprendimos la vez pasada. ¿Qué es enseñar y qué es predicar? ¿Enseñar era qué? Enseñar es como indagar sobre un tema en especial, ¿sí? Y por ejemplo en las parábolas son una enseñanza. ¿Por qué son una enseñanza? Porque Jesús tomaba un tema específico y sobre ese tema indagaba. Él no hablaba sobre el evangelio, sobre él mismo, sino hablaba a la gente sobre los problemas, sobre las situaciones que ellos vivían. ¿Y cómo lo hacía? Enseñándole a través de cosas. Entonces ponía un paralelo. Ustedes son como, no sé, como... lámpara, mis pies, no mentiras, bueno, no son la sal son ustedes la sal del mundo.
Entonces el que hacía, utilizaba algo que ellos conocían, que era la sal, y los comparaba a ellos, que sin esa sal, o sea, sin Cristo, sin eso no había sabor, no había sentido en esa vida. Entonces las parábolas son un tipo de enseñanza, es como uno lee una parábola y al final siempre le van a preguntar ¿y qué entendió? Entonces cuando yo entiendo algo es porque algo me enseñaron. Entonces las parábolas siempre van a ser una enseñanza. Por ejemplo, Pues, amigo, pues, la ¿consideras predicación. que las parábolas son una enseñanza o una predicación más bien? Una enseñanza porque las enviaba a fondo y él sacaba cosas, lo que decía Tatiana, sacaba cosas de lo que ya hay acá en la tierra para explicar. Y algo que me marcaba de Pablo es que yo no sabía y Pablo tenía una escuela de predicadores. O sea que Pablo era maestro porque él enseñaba y de ahí sacaba predicadores para salir. Mari, ¿te sonó alguno de ellos así como más que el resto? No, yo por lo menos quedé pensando, o sea, mucho, es bonito, o sea, me gustó mucho ese trabajo porque uno aprende, indaga más, pues. Pero me llamó la atención que no estuve segura y no lo coloqué, de la que Judas está de bueno, que decía que él era, que él predicó, ¿verdad? Judas Iscariote. Judas Iscariote. ¿Hablas de sí. Judas Sí, Iscariote predicó, o no? ajá, Iscariote. Los dos. Los dos Los dos. predicaron. Pero tú Pero hablas es de que que lo ellos saben- traicionó de Iscariote. Ajá, Sí, de que le no decía traicionaron, que él, estaba que él predicó, pues, que él predicó. Pero yo no coloqué eso porque en sí, no sé, no estaba segura, pues. Pero me quedó eso porque dijeron que él no había predicado porque él se murió antes que Jesucristo resucitara. Porque Jesús, supuestamente todos los discípulos predicaron y enseñaron después que Jesucristo murió y resucitó. Pero en una parte yo leí que Judas Iscariote, el que tracinero, pues él que predicó. Entonces no sé, quedé con esa duda, pues, que no sé si él predicó o no, porque supuestamente todos los discípulos predicaron fue después de la resurrección de Jesucristo. Porque decía que predicar era llevar la La nueva, sí, eso. Predicar las buenas nuevas de Eso, salvación. las buenas nuevas de Eso. salvación. A mí me impactó mucho, Juanca, una cosita antes de Sí. tocar el tema, que era de Jesús, porque pues yo nunca me había tomado, uno sabe que Jesús fue apóstol, que fue pastor, que fue maestro, que fue, él tuvo todos los De todo ministerios, un poco. ¿no? De todo un poco, él fue multifuncional. Como no Pero me sabes. impactaba mucho que él predicaba, él fue predicador, pero fue más maestro que predicador, ¿sí? Y cuando se pone uno a buscar los versículos donde él decía, por ejemplo, hay una parte donde él habla de que él sabía lo que hablaba y no necesitaba ser letrado, porque literalmente toda la revelación la recibía pues del mismo Dios. Sí, claro, él tenía que estudiar, tenía que esforzarse y estaba dispuesto a hacer muchas cosas, pero la revelación la recibió siempre directamente de Dios. Entonces me impactó mucho porque él vino más que a predicarnos, porque él lo que vino fue a enseñarle a los que estaban en ese entonces cómo expandir la bola, digamos así, y de cómo enseñarnos a todos nosotros que Él existía, que Él era real, pero el trabajo de Él, aunque fue multifuncional, el que tuvo un poquito más de rango y tuvo mayor nivel fue el de ser maestro. Entonces eso me gustó mucho porque nunca lo había visto de esa manera. Jesús como maestro, un poquito más que como pastor, un poquito más que como evangelista, un poquito más que como predicador, sino maestro, que fue su ministerio más grande. Se es el maestro de Galilea. Maestro, Por aquí. maestro. Pero, ya, antes de que Jesús es un tema como un poco, por llamarlo así, aparte, ¿verdad? Pero aún así, Jesús estudió para poder ser, entre comillas, maestro, aunque él ya era maestro. ¿Cómo lo vemos? Cuando era niño se escapaba y ¿qué hacía? Se metía a estudiar y a predicar, ¿verdad? Bueno, a estudiar y a hablar de la palabra. Pero también después él empezaba a enseñar y a predicar sobre las buenas nuevas de salvación que vendrían por medio de alegorías. Es decir, que fue de los primeros, sino el primero, que no solo enseñó, sino también predicó el Evangelio. Lo enseñó y lo predicó, pero utilizó una forma, pues, maravillosa. Yo les hago otra pregunta. José, ¿qué va a decir antes de que se nos pase? Referente a las parábolas, sí hay unas que son enseñanzas, pero otras son predicaciones, porque Correcto.
¿Se acuerda Juan dijo que habían 10 vírgenes? Entonces él cortaba de una vez. Si usted no se cuidaba, pues les van a llegar al lloro y el coger de gente. Lo que pasa es que una enseñanza siempre puede llegar a ser una predicación. Siempre. En Uno parte sí. lo puedo utilizar solo para enseñar o lo puedo utilizar En para parte predicar. sí, Pero- él cortaba así rápido. O sea, era una predicación, Sí. una enseñanza muy corta, pero decía todo. Y referente ya voy a- a poner otro ejemplo. A Judas, yo aprendí que, Judas, por ejemplo, Judas dice que él tenía voz y mando en el grupo. Era uno de los más, era un líder grande ahí, porque él siempre estaba al lado de Jesús. Hay una parte que decía que él era privilegiado. Sí, claro, él era. Y lo de Tomás también aprendí que Tomás, por ejemplo, la traición de Judas. No por eso fue que murió nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él le dio una ubicación a los judíos, donde él estaba, pero no fue una traición. Sí, eso fue lo que yo aprendí. Pero acuérdate que Sí, Jesús le dijo, con un beso, me traicionas. lo traicionó, pero en la ubicación donde él estaba, O ¿cierto? sea, fue una tradición. Como todos eran iguales. No, pero sí es una tradición. Y referente a Tomás, por ejemplo, Tomás era un hombre muy incrédulo, ¿sí? Y dice que después de que él estuvo, cuando Jesús resucitó, que estuvo con los 40 días con ellos, él dice que le metió el dedo y que a partir de ese momento, la duda que él tenía se convirtió en la fe más grande y fue uno de los mejores expositores de la palabra. En Grecia, en toda Europa. Sí, pues está bien. Tocando porque... No, pero sí, está bien. Yo les pongo otra pregunta. Cuando hacemos una obra de teatro con mi hermano Albeiro, con Jenny, que es como los que más hacemos, ¿estamos predicando o enseñando? Hay una donde enseña y otra donde se predica. ¿Cómo se sabe? No, la ahí está diferencia? predicando. Porque las obras de teatro es predicaciones. ¿Quién da más por acá? Siempre es a ¿Predicamos con las obras de impactar a teatro la o gente. enseñamos? Impactarlo. Yo pienso que las dos cosas. Sí. Sí, porque cuando se habla de un Dependiendo. solo término es prédica, cuando se habla de varios pincelazos es... Ah, no, al contrario. Cuando se toca varios pincelazos de, digamos, de jóvenes, de abuelos y de no sé qué, se le está enseñando. Y cuando se habla de una sola cosa, se le está predicando. Solo, un joven en la droga, solamente acerca de la droga, ahí se está predicando. ¿Tú qué Creo yo, dices? ¿no? Creo que las dos porque Bien. Porque, ¿qué hacía Jesús? Digamos que pues él no actuaba ni hacía obras de teatro, pero él se ponía a escribir sobre la arena. Entonces hacía cosas dinámicas, cosas diferentes para que la gente pudiera entender. En ese momento él enseñaba, ¿no? Pero igual yo pienso que se puede utilizar para los dos términos, para ¿Sabes? predicar, creo yo, no sé. Sabes que las parábolas son una forma de obra de teatro muy grande y donde realmente inicia el teatro en la iglesia cristiana es a favor de las parábolas que nos dejó la pauta nuestro maestro. Y ahí es donde tenemos como esa libertad de predicar de otra forma que no está parándose en un púlpito con un micrófono, sin micrófono, sino haciendo una obra de teatro, porque el maestro nos enseñó a hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Que ahí es donde tenemos que tener claro cuándo vamos a enseñar y cuándo vamos a predicar, porque ahí está esa confusión. Sí, es como que enseña pero predica, y predica pero a la vez está enseñando. O sea, si vamos a la profundidad, no, perdón, no a lo profundo, sino a lo ligero, toda predicación enseña y toda enseñanza se predica, llamémoslo así. Pero no se le puede llamar enseñanza jamás a una predicación enseñanza, porque tienen unas diferencias que algunas son notorias, otras más o menos, pero hay una que es muy clave y que la expliqué en el video la vez pasada para profundizar y decir lo que yo voy a hacer hoy se llama una enseñanza. ¿Cuáles son? Las voy a decir porque aquí estaban anotadas, pero lo voy a decir nuevamente verbalmente porque yo creo que ustedes lo anotaron de hecho este día. ¿Saben cuáles son? Una enseñanza ¿Dónde se indaga? es cuando tú coges un tema específico y dices, voy a hablar de, por ejemplo, voy a hablar de los Nefilim, de los gigantes que existieron en la antigüedad y cómo es su proceso. Voy a hablar de la profecía de los 70 días de Daniel y cómo se concatena con la actualidad. Entonces, voy a dar una enseñanza de ese tema. Entonces empiezas tú a profundizar y a hablar netamente y empiezas a buscar todo lo que concatena la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, con ese libro de las 70 semanas de Daniel, cómo se desencadena en el Apocalipsis, en la gran tribulación, por ejemplo, que eso fue lo que vimos cuando vimos los temas del Apocalipsis, y empezar a ver paso por paso cómo se va
a desencadenar todo el suceso, concatenando eslabón por eslabón, y una enseñanza puede durar años. Yo me puedo parar a darte una enseñanza y durar un año, como dijo el pastor y profeta Dixon, de ese señor que daba la enseñanza del Apocalipsis, y que yo no sé en cuántos años había llegado al capítulo 5, porque desmenuzaba tanto, ¿sí?, en una enseñanza. Una predicación es cuando tú tomas una palabra, ¿sí?, determinada, las 10 vírgenes, por ejemplo la parábola de los talentos, la que yo escogí ayer de que Pedro andaba sobre las aguas, y tú lo que haces es que la lees, tomas uno que otro apunte relevante, pero permites que el Espíritu Santo hable a través, tú la lees bastante en casa, ¿no? Y la lees una y otra vez, y es cortica, la de Pedro, camina por las aguas, es cortica, pero la lees mucho, luego vas sacando apuntes y lo tienes ahí. Por eso normalmente cuando tú predicas, pasa que tú a veces ni utilizas el cuaderno que anotaste, porque estás predicando, porque Dios te está dando revelación para ese momento, un público específico, inclusive a una persona en específico, sobre esa palabra. Y esa misma palabra para cada persona es diferente. Mientras que la enseñanza tiene que ser sí o sí tomada de los textos como está. Y cuando se predica, tanto fulanito como sutanito deben entenderla exactamente igual. La predicación es diferente para cada persona, la enseñanza es exactamente igual para el uno para el otro. Tiene que ser igual, porque vamos a hablar de un tema que es, ¿cómo se dice?, innegociable, que así es y que concatena porque hay pruebas, porque está la secuencia de la Biblia, porque esto lo dice así, y como hacen los teólogos cuando dan enseñanzas. Mientras que la predicación, cada persona la puede tomar diferente. Entonces, si vamos a eso, las parábolas eran predicaciones. ¿Por qué? Porque Jesucristo no profundizaba en un tema específico, sino que Él quería quería explicarles, el cielo es esto, el cielo es como tal cosa, no era ni siquiera claro. Tanto así que Él decía, lo que pasa es que mi Padre me dio que hablara por parábolas, porque no quiere que a esto se les abra el entendimiento con esta palabra. No quiero que entiendan. Que entienda solamente el que tiene oídos y el que tiene ojos espirituales, el resto que no entienda. Así decía Jesús. Decía, porque mi Padre les es velado a los fariseos que entiendan esta palabra. Y por eso a veces ni los mismos discípulos entendían, iban y le decían, maestro, pero es que no entendimos la parábola. Ay, ¿ustedes tampoco? Y entonces les explicaba, miren, uno que sembró en tal cosa significa que llegaron los problemas, ¿sí? Y les empezaba a explicar la parábola. Entonces es un método de predicación donde él iba anunciando, predicando que se venía el reino de Dios a la tierra después de su partida. ¿Por medio de qué? De parábolas, de fábulas, de obras de teatro, por llamarlo de alguna forma. Porque ahora otra cosa, encontramos al maestro, no lo podemos ver, pero sencillamente anuncia, el reino de los cielos es semejante a 3 medidas de levadura que tomó una mujer y los guardó hasta que todo fue leudado. Dice la parábola. Pero tú no sabes si el maestro cogía 3 harinas y representaba lo que hacía. O sea, no sabemos cómo lo hacía, pero yo la verdad creo que lo hacía así y no se paraba a contarla ahí quieto. Yo creo que él cogía y les ponía el ejemplo y hacía así. Y en este camino les ponía la tierrita, así. Él representaba y así mismo era que predicaba, ¿sí? Y había momentos también donde él también se ponía serio. O sea, no es que no fuera serio, sino se ponía serio de otro sentido, o sea, más estricto, y enseñaba. Y se ponía a enseñar, y enseñaba sobre la ley, enseñaba sobre cosas de la ley, y él se ponía a enseñarle a todos los mandamientos. Más yo os digo es otra cosa, porque él vino a romper la enseñanza de la ley, que eran enseñanzas, y mostró algo más abierto, más de revelación para cada persona, y es donde empieza a surgir realmente la predicación. Porque antiguamente eran puras enseñanzas. En el Antiguo Testamento son puras enseñanzas. Y muchas veces cuando tú quieres realmente enseñar y comienzas del Antiguo Testamento, empiezas a enseñar el Antiguo Testamento porque comienzas. En el principio fue tal cosa. Y Adán tal cosa. Y es una enseñanza porque tú estás enseñando lo que fue el principio. Luego Moisés trajo esto. Luego los diezmos y nos enseñaban acá. Y entonces cogió Melquisedec, hizo eso. Eso son enseñanzas, ¿sí? Porque son inamovibles y así pasaron. Y tú no la puedes tomar diferente a mí porque así es para todos y es una ley y se acabó. Mientras que la predicación, yo te planteo a ti el tema de Pedro y caminas sobre las aguas y tú dices, ah, sí, eso va a ser mi estudio. Por ahí va. Y mi hermano, no, esa es mi empresa. Y cada uno lo toma diferente la misma palabra. ¿Por qué?
tiene revelación del Espíritu Santo para cada persona, que es donde muchos legalistas entran en conflicto con esto, porque le choca que nosotros podamos decir que tenemos la oportunidad de que Dios nos hable diferente a cada persona, porque ellos viven más de la enseñanza que de la predicación. ¿Sí? Ahí es donde está el detalle, el tema. Entonces, lo importante de esto es que cuando tú te vayas a sentar, a preparar, a hablarme al pueblo, tienes que, de la mano de Dios, todo lo que yo estoy hablando, es decir, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Que les enseñe o que les predique? Y Dios, en tu corazón te hará sentir, no, pues debo es enseñarles, porque la iglesia tiene que aprender con una enseñanza, y empiezas tú a enseñarles. No, el pueblo necesita una predicación, y voy a predicarles de esto, de aquello, ¿sí? Sea una exhortación a manera de predicación, o una enseñanza a manera de exhortación o de consolación, pero tú debes de estar totalmente afinado con lo que estás haciendo para no revolver enseñanzas con predicaciones o cosas así, y que tú tengas claro a qué te paras en el púlpito. Entonces normalmente tú notas cuando es una enseñanza, cuando realmente sacan el cuaderno por acá, ponen la Biblia acá y empiezan. Cuando tú ves que sacan solo la Biblia y por ahí una hojita o que casi ni miran, estás predicando, que no está enseñando realmente, está predicando. Aunque las dos, como dijimos al principio, la enseñanza predica y la predicación enseña, pero ambas tienen su fuerte y uno tiene que darle una definición a cada una para que sea más asertivo en lo que estás haciendo allá en el púlpito, en las plazas. Por ejemplo, yo no puedo utilizar, o no es que no pueda, pero no se debe tanto utilizar una enseñanza en una salida vía al cerro. Tengo que utilizar la predicación en una salida. Entonces, cuando tengo claro qué es predicación puntualmente, voy a salir con más seguridad a hacerlo, porque sé cómo se predica y sé qué hago y qué no hago. ¿Sí? Pues imagínate yo saliendo allá a decirle, porque dice, como los testigos de Jehová, que me disculpen, y dice la palabra y concatenan y tú nuevo que vas a entenderles de enseñanza en ese momento, sino que tú sencillamente sabes que hay un texto y le predicas sobre el texto, o utilizamos la enseñanza que vimos, que yo les traje, que me enseñaron a mí, que yo enseñé acá, que de una manera muy sencilla. Eso fue una enseñanza que yo les di, y cuando ya se ejecute, la ejecutamos como predicación, ¿sí? Entonces básicamente eso fue lo que vimos la vez pasada. Parábolas son predicaciones. Las parábolas sí tienen de las dos, pero realmente, si tú las ves, son predicaciones, porque primero son cortas, no profundizan sobre un tema que concatena una cosa con la otra, y siempre te dejan la mente al aire para que tú pienses y la tomes como tú quieras. Las 10 vírgenes tú las tomas diferente a mi hermana. Entonces, ¿sí me entiendes? Y con esa finalidad lo hizo Jesucristo, con la finalidad de que algunos no entiendan y que otros que sí entiendan, ¿sí? Y aún tú teniendo la Biblia a veces no se entiende. Imagínate, en esa época era más complicado porque no había Biblia y no se la soltaba, y el que escuchó y se acabó. No había puntos. ¿Qué tal ellos en esa época? Venga, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo es? Repítamela. Y al año, ya no me acuerdo. Entonces, eso iba por ahí. Mientras que cuando él enseñaba, sacaba la Torá y explicaba sobre la ley, y ya era otro cuento. Pero realmente nuestro maestro fue el que nos enseñó a predicar. Amén. Listo. Entonces nosotros, ustedes tienen anotado ahí, vimos cuál era la enseñanza y vimos cuál era el propósito, ¿verdad? Sí, propósito. Vimos después qué era la predicación y cuál era el propósito, ¿verdad? No, solamente No, solo enseñanza y enseñanza. propósito de la enseñanza. Aquí Hasta ahí. Hasta ahí. Listo, entonces vamos a anotar ahora la predicación. Y si tú no lo tienes, pues dale espacio con el video, lo puedes copiar porque en el video está. Ahora, la predicación es la proclamación específica. La predicación es la proclamación específica del mensaje del Evangelio, y viene del griego con K de kilo, kerigma. Querigma. Kerigma. Qué Kerigma. rico. Y significa dar un anuncio, coma, dar a conocer algo, otra coma,
un voceador con B corta, un voceador, como el del periódico, un voceador. Eso hace específicamente los 4 evangelios. Propósito. Persuadir a las personas a creer y hacer un cambio de vida. Punto aparte. Es la comunicación oral de la palabra de Dios con ayuda de ejemplos. Con ayuda de ejemplos, parecido a lo que les hablaba de las parábolas. Y pongan esto entre paréntesis, una particularidad que tiene la predicación. El conocimiento impartido, anota, el conocimiento, o sea, vimos con la ayuda del ejemplo, ¿verdad? Ahora aparte y entre paréntesis, el conocimiento impartido a través de la prédica se olvida rápido y no es duradera. ¿Se acaba rápido? Se olvida rápido y no es duradera. O sea, la enseñanza en... Mira que aquí hay algo de verdad radical. La enseñanza, tú la aprendes y es muy difícil que la olvides por la manera y la estructura en que te la dieron. ¿Sí? Mientras que la predicación es quizás para el día, para el problema que en ese momento tenías, y después ya de pronto mañana se te olvidó, pasado mañana se te olvidó, porque fue predicación, porque fue una enseñanza para el momento que estabas viviendo, para esa prueba que estabas viviendo quizás, mientras que la enseñanza no se te va a olvidar porque es un tema específico, donde puedes recurrir siempre a la misma línea o lineamientos y lo vas a encontrar tal cual es la estructura de esa enseñanza, siempre. ¿Sí? Entonces, esa es como la gran diferencia. Entonces, como por decir algo, yo no te puedo predicar sobre la homilética, yo te tengo que enseñar sobre la homilética. Y no se te va a olvidar porque inclusive cuando te olvides vuelves a coger el cuaderno, la homilética hace esto, y va a ser lo mismo siempre. No va a ser cambiante como la predicación. Y si yo el domingo, o mi hermana Tatiana, o mi hermano Albeiro, o Moni, o cualquiera de nosotros, se para el domingo y habla sobre Pedro caminando sobre las aguas, y les aseguro que sale todo totalmente diferente para ese otro domingo. Y todo el mundo la va a entender de otra forma diferente, haciendo la misma palabra. Y se van a olvidar quizás de la que yo dije el domingo, y después, y así, porque es como para ese momento. ¿Verdad? Bueno, y como les decía ahorita, ¿ustedes creen que ellos se acordaban de las parábolas? Para el otro día ya les había olvidado. Si ni la entendían, y si la entendían, se les olvidaba fácil. Porque eso genera lamentablemente lo que es la predicación. Específicamente para el momento. Sí, como para el momento, para el mes, para la temporada. Para la situación que está. Por ejemplo, ¿usted o alguno de aquí se acuerda de la última predicación que se hizo allí en una iglesia pequeña? No. La hice yo. Yo sí me acuerdo de lo que yo hice. Y fue sobre el arca de Noé, donde entraban, ¿sí? Donde se cerraban las puertas y después ya no había opciones de entrar, y así mismo se hacía relación cuando venga Cristo, se cierran las puertas y ya no había opción. Pero entonces, ¿a dónde se olvida? Yo estaba en el Pero
Estaba en el Estaba en el arca. arca. Ah, sí, el bar que se llama el arca. Por lo que estaba El bar del 20 de julio, el arca. Cuidado con eso. Bueno, anota allí. Testificar. ¿Quién me regala la hora, por favor? Faltan 15. 8. 15 para las 8. Para las 8. 15 para las 8. Creo que tenía una hora. Mira, anota esto. El anuncio o comunicación de la verdad de manera informal y espontánea. Espérate. El anuncio o comunicación de la verdad de manera informal. Me hizo hacer la letra pegada, Juan Carlos. El anuncio o comunicación de la verdad de manera informal y espontánea. Está bonita. Lo que tú crees que no. Así. Ah, pero ahí se les tiene. ¿Y qué dice acá? ¿Sí? Corrida. El anuncio de comunicación de la verdad de manera informal y espontánea. Muy bien. Ok, espontánea. ¿Informal o formal? Informal. ¿Sí? Espontánea. No, entonces pon ahí seguido. No requiere de una preparación especial porque es algo espontáneo. ¿Requiere una qué? Preparación especial. ¿Qué? ¿Sí? Preparación especial. Es algo espontáneo. No requiere de una preparación especial, es algo espontáneo. ¿Sí? Y otro paréntesis abre allí. En la enseñanza y la predicación debe ser bien elaborada y preparada, a diferencia del testimonio. Preparada. Debe ser bien elaborada y preparada, ¿Y diferencia? a diferencia Testimonio. del testimonio. Por eso es muy importante la homilética. Por eso es muy importante la homilética. ¿Listo? Vamos a ver hasta ahí. La próxima clase vamos a ver qué es el sermón. Voy a explicar un poquito esto del testimonio. El testimonio, normalmente todos sabemos que es un testimonio. Párese y hable de las grandezas que hizo Dios con usted en un tema determinado. Y tú lo cuentas y lo expresas de determinada forma o conforme a el testimonio, porque a veces uno no cuenta testimonios de uno, sino mi prima que estaba embarazada y no cuenta tu testimonio. ¿Sí? La idea es que eso no va elaborado ni nada. Más que si de pronto mis hermanos en algún momento se paran al púlpito, como alguna vez lo hizo mi hermano Albeiro, y va a hablar de su vida, eso es testificar. Y puedes durar una hora en una charla sobre tu vida. Otro ejemplo más claro, Alex Campos. Agarra una guitarra y agarró a cantar y a testificar. Es una forma impresionante donde se pueden ganar muchas almas, más que una predicación y más que una enseñanza. Pero es algo donde tú tocas cosas de aquí y de allá. Y donde se agarra a Dios como centro, ¿sí? Y algo de la palabra, más no es directamente la palabra la que agarras, sino lo que Dios ha hecho con tu palabra. Es como la música. Sabemos que la adoración y la alabanza, mucha es testimonial. Es decir, y yo siempre pongo un ejemplo a los campos porque es de pronto el que más he escuchado en esa parte, en ese tema, aunque varios hacen lo mismo. Jesús Adrián Romero, Marcos Witt. Cogen un tema de una canción y ¿de dónde sale? De lo que él hizo en la vida. Y de hecho el mismo Alex Campos decía en el testimonio, y en ese momento que me salió una bola en la garganta y que era cáncer, no sé qué, y yo no podía hablar, y yo así empecé en la melodía y el taller del maestro vengo, ¿quién me curará? Y empezaba a anotar todo lo que Dios le dictaba en ese momento, pero era algo referente a él. Por eso a veces toca esa música
más las emociones tuyas que tu espíritu. Cuando es alabanza y adoración, sabemos que alabanza son las obras que Dios hizo y que deben ser contadas a través de una canción. Y adoración son toda la gloria y la honra que debo darle mi corazón a Dios. Y en la otra hablo de así. Pero entonces en las canciones testimoniales es cuando reúno como las dos cosas. Mezclo la adoración que yo le doy a Dios por las obras que hizo en mi vida y las transmito a través de una historia contada en una canción. Normalmente esas son las que tocan mi alma, mis emociones más que mi espíritu, por eso. Entonces a veces eso es lo que hace cuando yo me paro o tú te paras a dar un testimonio ahí, que ves a todo el mundo llorando. Lloran más con un testimonio que con la Biblia, porque toca sus emociones más que con la palabra. ¿Por qué? No sé, pero porque es algo más que viene de ti y de tu relación con Dios, de tu alma, y se transmite de alma a alma. Mientras que cuando es Dios hablando, se transmite del Espíritu Santo al espíritu de la otra persona. Entonces por eso la reciben de forma diferente. Por eso es muy complicado recibir una predicación, una enseñanza en el alma. No va a causar mayor efecto y por eso es que nadie, o el que la recibe se queda ahí, igual. Porque no la recibió en el espíritu, sino la recibió con el alma. Entonces es muy importante también para el que está dando una enseñanza y el que está dando una predicación, la dé en el espíritu y le pida a Dios que la reciban en el espíritu. Porque si la llegan a recibir con el alma, perdiste tu tiempo con esas personas. Entonces, que la reciben en el espíritu, wow, porque eso va a dar fruto. Y grande. Si da fruto momentáneo de una predicación que la persona necesitaba y cambió, fue transformada y salió adelante, o de una enseñanza donde esa persona se volvió tremenda, entendió y perpetuamente hizo algo como, por ejemplo, que yo aprendí a dar el diezmo de alguna forma, por una enseñanza que me dieron y eso quedó grabado en mí para siempre. Y no voy a dejar de dar el diezmo porque me quedó clara una enseñanza. O puede ser que me dan una predicación y que me sirvió para ese momento, pero la tomé en el espíritu y funcionó y vino el milagro, vino la sanidad, vino lo que sea que me hayan predicado. Entonces, si es en el espíritu, funciona. Si yo tomo en el alma una enseñanza, una predicación, solamente es por el momento y pasa, así como siempre he dicho, a ser, en vez de ser transformación en una persona, se queda solo en información y no serviría para absolutamente nada. ¿Amén? Listo. ¿Cómo les ha parecido lo que hemos aprendido en estas tres clases con la pastora y estos dos? ¿Allá hay bases? ¿Hay fundamento? O sea, ¿hay de dónde agarrar? ¿Sí? ¿Sí? ¿A Yurema también le parece lo mismo? ¿Hay de dónde agarrar con lo que hemos aprendido estos 3 lunes? ¿Sí? ¿Y a mi Mari también? Entonces, lo digo ¿por qué? Porque vamos a prepararnos para la tareita. Importante. Entonces, Una no aplicación entendió. testimonio. La tareita No importante. entendió nada. Enseñanza, testimonio y predicación. Venga. Vas a preparar y si hay tiempo pues yo también No, sí, vamos a preparar. Recuerden que todo esto no es por una nota, es porque no, la tarea. tú te vas a sí, ¿no? Ya sabes cómo O sea, está. no escribe, no lo Sí. escribe, no escribe tarea, sino nota. ¿Cuánto vamos a sacar de es como nota? escribir. No tiene tarea para la casa. Pero No, se escribe mentiras. nota. Y Ah, después pues se molestar. pone como nota de... de la apunte. calificación. La nota es algo. Y ella la entendió con una nota musical y a cada uno entiende como que quiera. ¿Qué nota? Que cierran el espíritu. Vale, cuidado. Traer Preparar. o preparar. Lo mismo. Por lo que tú quieras. Diferente palabra No nos vas a decir qué es. para preparar. O una enseñanza o una predicación. Lo que queramos. Una enseñanza o una predicación. Porque nosotros vamos a identificar qué es. O un testimonial. Cualquiera de las 3 que vimos hoy. Puedes preparar un testimonio, una predicación o una enseñanza. El tema para todos va a ser exactamente el mismo, porque vamos a diferenciar. El tema que vamos a plantear es la unidad entre los hermanos de la iglesia. La unidad entre los hermanos de la iglesia. Entre los hermanos de la iglesia. Debe contener, porque es un trabajito que tú vas a traer en una hojita nomás, si quieres, en una sola hojita, lo que
lo que vas a exponer acá. Expones, pero dejas la hojita. ¿Sí? Traes la hojita. O sea, lo que uno va a exponer igualito lo coloca en la hoja. Sí, parecía algo, pero en una sola hoja, no como acá que son como 10 hojas, que ustedes profundizan porque son muy buenos estudiantes. Pero digamos, en una sola hoja, esta es la exposición, enseñanza o testimonio mío. Te paras aquí, la ofreces y después dejas tu hoja. Que estar abierto la... No, es la Está cisterna. cargando. Entonces, ¿sí? ¿Qué tiene que contener? ¿Cómo es el tema? La unidad entre los... ¿Cómo es el tema, José? La unidad La unidad entre los... debe contener. Sí, entonces debe contener No, por qué no podemos estar en pleito entre hermanos. ¿Por qué no Acá. podemos? pero cuando es así no es enseñanza, literalmente. No, sí, pero ustedes la van a plantear como quieran. Yo les voy a dar lo que tiene que contener, pero tú la predicas. O la das como una enseñanza básicamente que la iglesia es, o la das como un testimonio. A mí me pasó una vez que con un hermano de la iglesia, ¿sí me entiendes? Tú la acomodas como quieras, pero que hable de eso que te estoy dictando. Debe contener el por qué no debes. No debes ¿Por qué no debemos estar entre en hermanos? pleito entre hermanos. O sea, ¿por qué no bíblicamente? Como tú lo quieras mostrar. Pero todo es bíblico. Si lo haces como enseñanza, pues los versículos son esto y esto, esto. O si lo haces como una predicación, pues escoge un solo texto. Entre hermanos. Inclusive yo en el canal de YouTube tengo un video que se llama así, la unidad entre hermanos. Le nombro como 3 textos. ¿Sí? Ya que es una enseñanza. No, porque yo lo di como predicación en el video. Tú lo miras y dura 3 minutos. Y es uno de los que más vistas tiene, porque la gente busca mucho ese tema. ¿Sí? Las consecuencias, tiene que traer las consecuencias de estar en pleito con los hermanos. ¿Consecuencias? Consecuencias de estar en pleitos entre hermanos. ¿Y qué opina Dios acerca de ese mismo tema? O sea, ¿cuál es la posición de Dios en cuanto a ese tema? Ahora, Jenny, ¿cierto? Tú le transmites a Jenny, bueno. Entonces, sí, no, que digo lo de la tarea porque ya te digo por qué. ¿Listo? ¿Ya está eso así? Sí. Ahora, ¿cuál es el detalle del asunto que vamos a pasarle a parejas a darlo? Las parejas van a estar conformadas así, mi hermano con su esposa, ¿sí? Va a estar mi Tati con José, va a estar mi Mari con ¿Y yo? Yurema y mi esposa y yo. Y lo que los dos mostremos, ustedes dicen, esa es una predicación. No es una enseñanza. Y después se paran ustedes acá. No, lo que ellos están haciendo se llama tal. Pero van a aplicar toda la homilética de lo que hemos aprendido hoy. Entre las dos tienen que buscar, entre las dos personas, tienen que buscar el equilibrio de cómo habla la una y cómo habla la otra. ¿Qué se va a repartir la una y qué se va a repartir la otra? Y la hoja es por las dos. Si, lógicamente, ustedes hicieron la hoja para dejar aquí como trabajo, que es una sola hoja, pero le sacas una fotocopia para que el otro tenga la misma hoja, porque de ahí me imagino que cada uno tiene su parte. ¿Sí? Pueden dar el testimonio, pueden hablar de la camiseta de la reconciliación, no sé si se acuerdan de la camiseta de reconciliación, cuando los hijos se portan necios, que tú no metes a los dos en una sola camiseta y se tienen que estar 12 horas hasta que se arreglen. Ese es un testimonio. Pero tiene que tocar esos temas. ¿Cuántos seríamos? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Como la 4. Que 5 minutos máximo. Como somos 4. Y lo último que dijo que tocaba meter la humildad. Sí, se va a ver toda la obra. ¿No? Sí. un poquito. No hay problema por eso, se va a ver toda la obra. pastora entonces? ¿Cómo? Para esta fecha de estar la pastora. Pues que el lunes que viene es festivo. Sí, puede que esté, sí, igual toca hablar con ella eso, y si hay más tiempo para prepararlo. Pero sí este ejercicio está concatenado con ella, lo que estamos haciendo. Y posiblemente ella entonces venga a verlo. O sea, dice que todo este trabajo lo que hace Luis Meterio Milética, ¿cierto? Es decir, si su merced decide con Jenny, mi Jenny, vamos a testificar eso. Entonces, aplica la homilética en un testimonio.
No, mi Jenny, vamos a dar una enseñanza. Aplica la homilética en la enseñanza. Enseñar y predicar, es transmitir, elaborar, organizar. O si vas a predicar, mi Jenny, vamos a predicar. Notamos la homilética de la predicación que vamos a dar allá. ¿Sí? Y vamos a preparar no más de 15 minutos por cada grupo. O sea, la homilética es hablarle al público que estamos haciendo. No más de 15. No, se van a extender. No, ¿saben por qué? Porque son dos personas. Porque son dos personas y ambas personas tienen que participar por igual, por lo menos con 5 o 6 minutos cada uno. Pues es que Pueden a ser ustedes 12 se les minutos. facilita porque ya están acostumbrados. No, por lo no. menos Yure y No, pues si Exacto, pero aquí es donde vamos a practicar. Se queda Ahí callada. está. Esa es la idea, practicar acá porque, o queremos practicar allá en el domingo. ¿Cierto? Pasa, se queda callada 3 minutos y luego habla 3 para que Ay, complete ¿qué tal 6. el bobo? No, Mónica en realidad por hablar, ella habla todo. Haga de cuenta que está regañando Ella hace a mucho tiempo Santiago. no lo hacía, pero ya Ah, sí, ¿cuándo cuando empezó ella la dirigía. exposición? No, cuando ella dirigía, yo me acuerdo. Pues tengo Como un para video. regañar a Santiago si dura 1 hora y media. Sí,